¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a proceder con el video que les había dicho de el cálculo para realizar pronósticos, ¿ok? Eh, Básicamente, aquí lo que vamos a hacer es entender que uno puede proyectar cualquier variable de la economía o cualquier variable que usted quiera, indistintamente del tipo que sea. ¿Okay? Puede ser económica, puede ser social, puede ser política, cultural, etcétera. Entonces, nosotros utilizamos, y hay diferentes métodos para proyectar. Este se llama el de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, como ustedes comprenderán, me voy a movilizar con el cursor de la computadora y básicamente la fórmula que nosotros tenemos que llegar a encontrar es y igual a A más B por X, ¿verdad? Esa es la fórmula que yo debo de descubrir, por así decirlo. Para eso voy a calcular B y voy a calcular A. Ok, voy a calcular B y voy a calcular A. C no es necesario que la calculemos. Cuando tenemos los datos de un presupuesto, lo que hacemos es estimar los mismos en tiempos futuros de acuerdo al conocimiento del empresario, del inversionista o del encargado del presupuesto de una institución pública junto con los demás, tal y como ustedes lo vieron en la presentación y en la lectura. N vamos a proyectar a 5 años. Esta tablita está proyectada a 5 años, ¿verdad? Año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Eso que ustedes ven acá son las sumatorias de cada una de estas variables, ¿verdad? Entonces una se llama X, otra es Y, otra es X2, esta es Y2 y X por Y. Aquí vamos a poner los periodos proyectados. Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso. Y recuerden, esta es la fórmula a la que yo tengo que llegar. Para llegar a esto tengo que encontrar o calcular A y tengo que calcular B, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ponerle aquí que vamos a pronosticar, no sé, pronóstico de tipo de cambio. Muy bien. Entonces yo quiero calcular el tipo de cambio o pronosticar cómo va a ser el tipo de cambio. Esto puede estar en años, puede estar en meses, puede estar en días, en lo que ustedes quieran. Aquí la variable X es la variable que yo voy a calcular. Esta primera tablita es de periodos pasados, porque yo para proyectar debo tener momentos pasados. Entonces voy a basarme en los 5 datos anteriores para proyectar los que yo quiera. Muy bien. Entonces vamos a proyectar el tipo de cambio y para eso yo tengo abierta esta celda de acá. Aquí hay un tipo de cambio de los últimos 5 días que según el Banco Central ha tenido. 13 de junio, 12 de junio, 11 de junio, 10 de junio y 9 de junio. ¿Verdad? Entonces vamos con el tipo de cambio. Voy a tomar el tipo de cambio en venta. 583 sería el dato más reciente, ¿verdad? Bueno, se me olvidaba decirles. Aquí nunca pongan el año o nunca pongan el mes, sino que en mínimos cuadrados, si ustedes van a proyectar 5 cifras, 5 años, 5 meses, 5 días, esto va a ser así: 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? La variable Y es la variable que yo voy a proyectar. Entonces, si decimos que 9 de junio fue 583, entonces voy a poner aquí 583. Después fue 584, ¿verdad? Fue 583, 584. Después 583, 580, ¿verdad? 583, 580.
Y finalmente voy a tener el dato de 578. Muy bien. Entonces la variable y en este caso es tipo de cambio, ¿verdad? Entonces la variable x es el número que yo voy a calcular, digamos, mes 1 o día 1, 2, 3, 4. Si vamos a hacer a 10 años, entonces aquí seguiría para 10. Y la variable y es la variable que yo voy a estimar. ¿Qué es x2? x2 es x multiplicado por el mismo. ¿Ok? Y lo que hago después es correr la fórmula y ya automáticamente me da, ¿verdad? E10 por E10. Muy bien. Y Y2, ¿verdad? Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar esto por el mismo y automáticamente eso es lo que nos va a dar. Y ahora voy a multiplicar x por y. Esta es x y esta es y, ¿verdad? Ven que no es x a la 2 ni y a la 2. Muy bien. Entonces automáticamente ya ahí tengo el dato, el cuadrito lleno que me da a mí los valores de la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x2, la sumatoria de y2 y la sumatoria de x por y. Voy a calcular b. A mí siempre me gusta empezar a calcular b, pero ustedes lo calculan como ustedes gusten. Y lo voy a hacer a pie para que vean. ¿Qué significa calcular b? Es desarrollar esta fórmula que está acá. Entonces, ¿qué significa n? N es igual a 5. ¿Por qué? Porque es 5 los periodos que yo voy a utilizar. Si fuera a utilizar 10 años o 10 meses o 10 días, entonces n sería igual a 10. N significa el número de periodos. Entonces aquí voy a multiplicar. Si ustedes quieren podemos hacerlo así. Voy a poner el 5, que es n. Y después voy a decir que eso es multiplicado por la sumatoria de XY. Recuerden que esto es sumatoria. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de XY? La sumatoria de XY es esta. ¿Okay? Y yo puedo decir que entonces esto multiplicado por esto me va a dar esto. A eso se lo tengo que restar por la sumatoria de x. ¿Cuál es la sumatoria de x? Esta por la sumatoria de y. Muy bien. Pero me dice que estos los tengo que restar. Entonces sería esto menos esto. ¿Ok? Y ya tendría la primera parte de esta fórmula arriba. Entonces n es igual a 5, sumatoria de xy. Esto es xy, pero es la sumatoria. Entonces, si yo multiplico esto por esto, porque aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Entonces me da ese dato. Y después me dice que tengo que restárselo a la sumatoria de x por la sumatoria de y, ¿verdad? Entonces esta sería la sumatoria de x por la sumatoria de y. Muy bien. Ya tenemos la primera parte de arriba de b. Aquí, entonces vuelvo a poner 5 porque la parte de abajo dice n. Y aquí voy a poner que esto es la sumatoria de x2. Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿verdad? Yo voy a multiplicar esto, voy a decir que 5 por x2 me da eso. Pero a eso se lo tengo que restar haciendo la multiplicación. Ve que está entre paréntesis. x2 o la sumatoria de x, perdón, por 2. Entonces sería como decir el por el. ¿Verdad? Vean que es sumatoria de x por 2. No es la sumatoria de x2, es la sumatoria de x. Y aquí me dice que esto lo tengo que restar. Esto menos esto, ¿verdad? Y ahí ya se me convierte. Entonces, ¿qué es lo que me queda?
hacer la división de la parte de arriba con la parte de abajo. Este sería el resultado de arriba y este sería el resultado de abajo. Entonces, si yo divido 70 entre 50, eso me va a dar el valor de B. ¿Okay? Eso sería el valor de B. Si quiere, la revisamos nuevamente. Entonces, en la parte de abajo, n sería igual a 5 multiplicado por x2, por la sumatoria de x2. Muy bien. ¿Cuánto me da eso? Entonces sería 5 multiplicado por 55, me da 275, ¿verdad? Menos la multiplicación de la sumatoria, ¿verdad? Entonces, este dato me da esta multiplicación, ¿verdad? 5 por 55, que sería n multiplicado por x a la 2. Muy bien. Ahora, este 225 sale de la multiplicación de la sumatoria de x por la sumatoria de x, porque dice que es 2 veces. Y después lo que hago es la división de 70 entre 50, que me tiene que dar 1.4. Muy bien. Ahora vamos a calcular A. Dice que es la sumatoria de Y. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de Y? La sumatoria de Y es esta. ¿Ok? Eso tengo que restárselo con la multiplicación de B por la sumatoria de X. Entonces sería, voy a multiplicar B por la sumatoria de X. Muy bien. Y ahora voy a hacer esa resta, que es la sumatoria de Y menos este valor. ¿Cierto? ¿Por qué me dio 21? Porque dice que es B, que es el valor de B, por la sumatoria de X. Ya tenemos la primera parte, ¿verdad? Ahora eso lo voy a dividir entre n. Esto dividido entre 5, y ahí está. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de B. Entonces, ya dentro de la fórmula ya tenemos A, ya tenemos B. ¿Cuál sería X? X es el valor que vamos a ir cambiando. ¿Ok? Entonces, para los años proyectados, si yo quiero proyectar, o para el periodo proyectado, si yo quiero proyectar aquí, ¿cuál sería el periodo que sigue? 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Verdad? Aquí me falta el 9 y aquí me falta el 10. Ustedes le pueden poner a esto los meses, si ustedes gustan. También, ¿verdad? Si estamos en junio, bueno, le vas a poner julio. Yo quiero el tipo de julio, después agosto, ¿verdad? Los marco todos. Si yo quiero julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Cuántos meses hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo tengo una base de 5 periodos atrás, lo más sustentante es que yo tenga 5 periodos proyectados. Entonces ahora lo que voy a poner aquí es la fórmula. Entonces, A, ¿cuál sería? A es este, más B por X. ¿Cuál sería X? X ya no sería 5, sino que sería el día, el año, el mes, o lo que ustedes quieran, 6. ¿Verdad? ¿Cuál sería esta? Entonces sería A más B por, si este fue 6, entonces ahora este va a ser 7. ¿Ven? Ahora, A más B por, antes fue 7, ahora va a ser 8.
Muy bien. A más B por, antes fue 8, ahora es 9. Y el último que yo voy a proyectar es A más B por 10. Muy bien, chicos. Entonces, si ustedes quieren a esto, le quitan los decimales porque no hemos estado trabajando con decimales. Ven que aquí yo puse los datos sin decimales. Entonces aquí ustedes podrían tener una proyección del tipo de cambio. Es decir, si para junio fue de, perdón, ¿cuál fue el dato? Si para el 13 de junio fue de 578, quiere decir que para el 14 de junio, ¿verdad? Podría ser de 577. Para que lo coloquemos en el mismo periodo, porque esto estaba en días, esto es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 de junio. Entonces vamos a ponerle aquí 14 de junio del 2020, ¿verdad? 15 de junio del 2020, 16 de junio del 2020, 17 de junio del 2020, 18 de junio del 2020. Entonces, si el tipo de cambio al 13 de junio, el tipo de cambio de venta al 13 de junio fue de 578, yo voy a decir que para el 14 de junio va a ser de 577, para el 15 576, para el 16 de 575 y para el 17 de 573 y para el 18 de 572. Si usted quiere sacar un promedio de los días proyectados o de los meses, usted nada más pone más promedio y usted va a obtener un promedio y le da enter. Entonces este podría ser un promedio de tipo de cambio de los 5 días que usted va a tener. Con eso usted puede hacer una proyección en su presupuesto de bienes, de materiales, de lo que tiene que importar, de lo que tiene que exportar, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, esta herramienta es muy interactiva, es muy bonita, es muy interesante para realizar las proyecciones. Y matemática y econométricamente hablando es muy adaptada. Entonces, yo les voy a dejar este video para que ustedes lo vean una y otra vez y les voy a pasar un ejercicio para que lo desarrollen. Pero en realidad lo que tienen que tener cuidado es en saber proyectar despegar B y despegar A para que logren hacer esta fórmula de A más B por X. Entonces, básicamente esto sería. Con eso ya podríamos hacer cualquier tipo de proyección presupuestaria teniendo en cuenta el criterio del experto, ¿verdad? Porque aquí también va mucho usted puede desarrollar esto y tiene que agregarle el conocimiento que tienen las personas en las instituciones, en las empresas, etc. Entonces, voy a pasarles una práctica. Cualquier cosa me escriben o me llaman si tienen dudas.